como ciudadanos. Ya está con nosotros el doctor Mauro Andino Espinosa, conectado vía telemática para analizar precisamente este proyecto de ley de creación de oportunidades, como lo denomina el gobierno nacional. Ayer, como lo decíamos ya, se circulaba un documento de la unidad técnica de la Asamblea Nacional en el que se recomienda, la unidad técnica de la Asamblea Nacional que recomienda no calificar este proyecto porque no cumple con algunos requisitos constitucionales, entre ellos de la unidad de la materia, dice. ¿Cómo está, doctor Andino? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Si bien este informe de la unidad técnica legislativa no es vinculante, entendemos que es un grupo de técnicos, de expertos en la materia jurídica relacionada a este caso, que dice que no cumple con la Constitución este proyecto. Si este informe no es vinculante, ¿qué debería hacer el Consejo Administrativo de la Legislatura? Muy buenos días, Licenia, Alexis, qué gusto poder compartir con ustedes. Efectivamente, el informe de la Unidad de Técnica Legislativa no es vinculante, sin embargo, es una etapa o un filtro previo que, entre otras cuestiones, verifica si es que efectivamente este proyecto de ley cumple con uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y es uno de los requisitos que tanto se ha discutido, si es que existe o no unidad de materia. Y la UTL en este informe que ha emitido ha evidenciado que esto no se garantiza. Este informe pasa ahora a manos del Consejo de la Administración de la Legislatura y los miembros del CAL, que son 7 integrantes, sabrán decidir ellos si es que lo acogen o no, si es que reciben estas recomendaciones, porque el informe de la UTL ha señalado, entre otras cuestiones, que aquí se intenta reformar Código del Trabajo, Código de Ingenios, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley Orgánica para el Desarrollo de la Agricultura, Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, Ley Orgánica de la Agrobiodiversidad, Ley Notarial, Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Movilización Humana. Cito textualmente las leyes y los cuerpos normativos que ha señalado la Unidad de Técnica Legislativa, porque estamos hablando además, y este no es un dato menor, de un cuerpo normativo de más de 330 artículos. Eso es una barbaridad, no solo es antitécnico, sino que es antidemocrático, porque es imposible que no solo dentro de los 30 días que establece la ley de la función legislativa para que pueda ser tramitado un proyecto económico urgente, pueda ser, digamos, deliberado con la suficiente sensatez, madurez, con la prolijidad que el caso amerita, sino que incluso los plazos se van reduciendo mucho más ya dentro del procedimiento, porque si es que llegara a ser calificado este proyecto de ley, escúchenme bien, ¿saben cuántos días tendrá la comisión pertinente a la que se remita este famoso proyecto? Tendrá 10 días desde que llega a la comisión especializada para elaborar el informe para primer debate. Oiga, yo pregunto, en serio, ¿son magos, son genios de esos asambleístas para que en 10 días ellos ya puedan sacar un informe con sus observaciones, con sus sugerencias, con sus críticas sobre un proyecto económico urgente de tanta envergadura que involucra tantos cuerpos normativos? Y dentro de esos 10 días, la ley dice que al menos los 5 primeros días, con gran generosidad, será el tiempo suficiente, entre comillas, para recibir a las organizaciones sociales, a los actores que tengan interés en este proyecto de ley, o a aquellos actores que potencialmente puedan ser afectados o vulnerados en sus derechos constitucionales. 5 días. Doctor Andino. En serio, 5 días va a ser suficiente. Creo que esta parte preliminar era necesaria para que la gente pueda comprender el procedimiento legislativo. Totalmente necesaria. Yo les quiero plantear una pregunta a ustedes dos, a ver qué tan buena memoria tienen. Buenos días primero. Estoy de amarillo, yo soy hincha de la liga, pero vine hoy de amarillo para apoyarle al Barcelona. Como buen ecuatoriano, mi estimado Alex, como buen ecuatoriano. Les voy a poner a prueba la memoria a los dos. ¿Se acuerdan lo que decían? Remontémonos al año 2008, 2007-2008, cuando en Montecristi estaban trabajando en la construcción de la nueva Constitución. Y ya se conocía que la nueva Constitución iba a tener 444 artículos. ¿Ustedes se acuerdan lo que decían? Absolutamente, una constitución reglamentaria, excesiva,
tan grande? ¿Cómo es posible que la gente pueda pronunciarse sobre una constitución de 444 artículos y una serie de cuestiones más? Pero no solo eso, Pero ¿no? esa era una constitución, pues, Mauro, es la ley de leyes, es el marco normativo madre que rige la vida de los 17 millones de ecuatorianos. Acá estamos hablando de un proyecto de ley para reactivar la economía. Y ahí te quiero atar con otra pregunta con respecto de el que ha venido a convertirse en la justificación de los voceros oficiales, ¿no? Es que están en Twitter también. El hilo conductor. El hilo conductor de la materia es la reactivación económica. Entonces, las reformas a la ley de movilidad, a la ley de semillas, al código monetario, a esto, este otro, no importa porque el hilo conductor es la reactivación económica, esa es la materia. Es uno de los grandes temas que está en discusión, se anclan mucho en una de las sentencias de la Corte Constitucional y por supuesto no es un tema sencillo tampoco de definir, porque además existen parámetros que señala la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para justamente tratar de precautelar la unidad de la materia. Y esto ha hecho mención, de hecho, la unidad de técnica legislativa. Ha mencionado varios parámetros de estas sentencias. La unidad de técnica legislativa tiene otra interpretación al respecto. Yo coincido con este criterio, porque además, mira, la propia Corte ha señalado en sus fallos que no hay que ser ni del todo rígidos, es decir, no argumentar la unidad de materia con el único objetivo de expulsar del ordenamiento jurídico una normativa, porque hay que darle cierta deferencia al legislador democrático, en este caso al parlamentario, pero también la Corte ha señalado en estas mismas sentencias que no hay que ser demasiado laxos, que hay que ser demasiado ambiguos, es decir, ni irnos al un extremo de ser absolutamente cerrados de que la unidad de materia únicamente debe circunscribirse a determinadas cuestiones específicas, ni irnos al otro, pues, como pretende esta gente y el Ejecutivo, de enviar un proyecto de más de 330 artículos y meter todos estos cuerpos normativos que acabé de mencionar hace unos momentos, porque digo, si es que esa es la lógica, que el hilo conductor es lo que tiene que definir y garantizar la unidad de materia, entonces el día de mañana, pues, uno también podría decir que como el hilo conductor de un proyecto de ley es garantizar el derecho a la vida, entonces ahí mismo tú tienes que meter temas de tipo penal, que es para precautelar que a ti nadie te haga daño, y también a alguien se le ocurrirá, pues entonces decir, como el derecho a la vida también se garantiza a través de la propiedad privada, entonces también metamos temas de derecho civil, y alguien dirá, y como el derecho a la vida también se promueve y se garantiza a través del ejercicio de la actividad física, metamos en temas, entonces temas relacionados a la ley del deporte, y alguien dirá, como el derecho a la vida también está relacionado a temas de salud, entonces metamos también reformas a la ley orgánica de salud, o si es que existiera un código orgánico de la salud, ¿verdad? Y si es que el derecho a la vida es el hilo conductor, entonces también metamos temas relacionados a la ley de minería, porque hay que precautelar el medio ambiente, porque si no se precautela el medio ambiente, entonces también te perjudica la vida, ¿verdad? O sea, estoy poniendo un caso muy extremo, bastante, digamos, exagerado, pero hacia ese nivel de desproporción es al que quieren conducirnos con este proyecto económico urgente, que hay que definirlo bajo los términos que corresponden. Es una ley trole a la vieja usanza de los actores políticos que gobernaban en la década de los 90 en regímenes como los de Durán Ballén y Alberto Dajic, y que son actores políticos hoy, coincidencialmente, que nuevamente están cercanos al presidente Lasso. Carlos Marx, no el que era director del SRI, sino el autor del Capital. El ideólogo, ¿no? Y me van a decir que estoy citando frases y que estoy siendo muy rojo, pero creo que esta frase aplica, ¿no? Él señalaba que la historia se repite dos veces, ¿no? La primera como tragedia y la segunda como una gran farsa y una gran comedia, ¿no? Y creo que lamentablemente hoy estamos viviendo esos mismos hechos políticos que se suscitaron en el Parlamento, en el viejo Congreso de la década de los 90, hoy pretenden ser reivindicados y repetidos en la asamblea de este nuevo siglo, ¿no? Doctor Andino, planteémonos el escenario en el que el Consejo Administrativo de la Legislatura no hace caso a esta recomendación que hace este grupo de expertos de la misma asamblea que conoce de la materia, ¿no es cierto?, que dice que este proyecto presenta posibles vicios de inconstitucionalidad al afectar varios artículos de la Constitución, no dice solo uno, dice varios. Para ahorrar tiempo no los voy a citar todos, pero en ese escenario de que ellos acepten esta recomendación y el CAL decide no calificar este proyecto, ¿qué pasa?
¿puede ingresar por el Ministerio de la Ley o al no ser calificado lo tienen que devolver? ¿Cuál es el resultado de que el CAL no califique este proyecto? Es una muy buena pregunta, Licenia, porque yo ya les he leído algunos. También es impresionante, y lo hablo incluso desde la indignación, es impresionante cómo tratan de moldear la opinión pública y de torcer a su favor el uso de las normas. Colegas a quienes yo digo, más allá de las diferencias ideológicas, que siempre supe que las teníamos, pero yo les respetaba desde el punto de vista jurídico, porque no puedo desconocer que son gente inteligente, pero veo que la inteligencia también puede ser utilizada con perversidad, ¿no? Y para favorecer a determinados intereses. Ya les leo algunos que dicen que sí o sí tiene que tramitarse, porque si es que el CAL niega el proyecto de ley, automáticamente siguen corriendo los 30 días y entraría por el Ministerio de la Ley. Eso es una barbaridad. Una de las etapas del proceso de formación de la ley es justamente que el CAL califique o niegue la calificación de ese proyecto. Y obviamente, si es que niega la calificación, como la unidad de técnica legislativa le está recomendando que lo haga, obviamente ese plazo de los 30 días se interrumpe, pues se interrumpe ese plazo de los 30 días y automáticamente se notifica al proponente. ¿Y qué es lo que puede hacer el proponente sobre la base de lo que señala el artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa? Puede subsanar, corregir esos errores y horrores que ha incorporado en este proyecto de ley y volver a presentar el proyecto de ley, sin perjuicio incluso que la propia Ley de la Función Legislativa le faculta al proponente, antes de que exista el informe para primer debate. Si es que el proponente se da cuenta que no va a tener los votos o se da cuenta, es sensible de todas las barbaridades que ha metido ahí, puede retirar incluso ese proyecto antes de que exista el informe para primer debate en la comisión. Lo retira y después puede volver a presentarlo incluso. Entonces son incluso posibilidades que señala la propia ley orgánica de la función legislativa. Y yo no quisiera dejar de mencionar, usted decía, Licenia, por el tiempo no podemos citar, pero yo sí quiero mencionar uno de los artículos que viola de la Constitución este proyecto de ley trole, el 327 de la Constitución, que es absolutamente clarísimo. El segundo inciso señala que se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, y quieren meterle de agache el contrato por horas, haciéndole fraude a la Constitución cuando incorporan reformas o disposiciones en materia laboral que señalan que se podrá reducir la jornada no solo al 50% de la jornada, no solo el salario básico al 50%, sino que dicen que también de común acuerdo entre las partes, porque ahora se ha puesto de moda esto, ¿no? El acuerdo entre las partes se podrá reducir más allá del 50% de la jornada laboral y más allá del 50% del salario. ¿Qué consiguen con eso? Jornadas laborales probablemente de un 25% de la jornada normal, del 30%. Y eso implica reducción de ingresos a los trabajadores. Absolutamente, y que el salario se ajuste a ese porcentaje de horas que ha laborado en el día. Eso es hacerle fraude a la Constitución. Y ese propio 327, cierro con esta idea, el propio 327 de la Constitución señala que está prohibido cualquier otra forma de contratación laboral que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. Subrayo, cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y se sancionarán de acuerdo con la ley. Y aquí lo que se quiere hacer es legalizar de forma solapada el enriquecimiento injusto de determinados empleadores, no todos, de determinados empleadores en perjuicio de los trabajadores. Doctor Andino, pero si somos prácticos y reales, esto del acuerdo entre las partes no funciona. Y no funciona porque en la ley humanitaria muchos empleadores, no digo todos, pero una gran mayoría se acogieron a esto no por acuerdo, no porque le dijo al empleado estás de acuerdo en esto, sino porque se impuso. Siempre el lado más poderoso termina ganando. El trabajador en una relación laboral casi siempre tiene las de perder. ¿Qué acuerdo entre las partes puede haber? Por un lado. Por otro, si esto llega a pasar en el CAL,
una comisión a cualquiera de las comisiones a la que le asignen el tratamiento de esta normativa va a tener el tiempo, la capacidad entre sus integrantes para poder analizar las diferentes materias que esta ley trole contiene y revisar si ameritan o no esas reformas, si son o no peligrosas para el futuro del país? O sea, ¿qué posibilidades le ve? Mencionemos algunos elementos. Esta famosa frase, ¿no? En el pasado era en el viejo Congreso por esta y única vez o por esta y última vez. Ahora tratan de institucionalizar y de construir sentido común en la relación laboral con esta frase que dice por acuerdo entre las partes, tratando de posicionar en el imaginario colectivo que la relación empleador-trabajador es simétrica, es decir, que es una relación igualitaria, cuando no es así, pues es una relación asimétrica, donde existe una brecha, donde existe una distancia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque quien tiene el poder y el control en esa relación, nos guste o no, es el empleador en desmedro del trabajador, más en contextos socioeconómicos donde tenemos más de 8 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Pues si es que usted está viviendo con $3 y hasta $1.50 a diario, es obvio que por necesidad va a someterse, va a esclavizarse, a aceptar cualquier tipo de trabajo con la única y exclusiva finalidad de poder llevar un pan y un plato de comida a su casa, pues. Pero que usted acepte a someterse a estas condiciones de precariedad no significa que ese trabajo se convierta en un trabajo digno, no significa que ese salario se convierta en un salario digno, en un salario decente. Que usted acepte por necesidad no transforma esa actividad asimétrica en algo que sea justo. Y del acuerdo entre las partes, vean la práctica que ha sucedido. Ya metieron esto en la ley de apoyo humanitario, con la famosa reducción de la jornada laboral y el famoso contrato especial emergente. ¿Qué decían ahí? Que por acuerdo de las partes se podrá reducir la jornada. Oiga, ¿usted cree que existió algún contrato de trabajo donde el trabajador oponiéndose a esa reducción de la jornada no haya sido despedido? Donde el trabajador oponiéndose a esas nuevas condiciones y reglas del juego haya podido mantener su fuente de empleo y el empleador le haya dicho, bueno, chévere, hermanito, como vos no estás en contra y como no hay acuerdo igual, te voy a mantener con el mismo salario básico de $400 y la jornada de 8 horas. Oiga, los que piensan eso en verdad, o viven en un castillo de marfil, viven otra realidad, sufren de disonancia cognitiva, en una burbuja, o realmente nos quieren ver la cara de tontos a todos. Esa chanfaina, esa fanesca llamada ley trole, ley económica urgente, ojalá sea rechazada por el CAL y que no vengan el día de mañana, porque ya empiezan también con esta narrativa a tratar de justificar su discurso del bloqueo institucional. Yo decía ayer, doctor Andino, eso precisamente, que esta ley podría convertirse en el gran detonante de esta pugna entre Ejecutivo y Asamblea Nacional, si es que no se tramita, porque además, conversábamos con Licenia antes de la entrevista, ahora ya la decisión no es técnica, pasa a manos de los políticos. El CAL está integrado por 7 asambleístas, que son 7 políticos. La decisión ya no tiene que ver con la técnica jurídica, ni con la técnica legislativa, ni nada, es una decisión política. Si hay 4 de los 7 votos, o 5 o 6, el proyecto de ley va a la comisión, y ahí tendrán 30 días para aprobarlo. Si no aprueba esta asamblea, ya si pasa al pleno, y si no hay los 70 votos, se convertirá sin duda alguna en un ingrediente más para reforzar esa narrativa a la cual usted se refiere. Oiga, pero Alexis, usted mencionaba las contradicciones en el discurso del pasado de los actores que antes eran oposición y que hoy gobiernan, ¿no? Por supuesto. Permítame abonar otra contradicción más, ¿no? Recordarán ustedes en el pasado que ellos embanderaban pues esta narrativa de la división de poderes, de la independencia de funciones, un parlamento no sometido a la función ejecutiva. Ellos pues ya se sacaban a colación y hacían citas de Montesquieu y de su famosa obra del espíritu de las leyes. Los borregos, ¿no? Llamaban a los asambleístas de Alianza País cuando tenían 100, los borregos. Exactamente. Y vea, Alexis, en honor a la verdad y con sentido de autocrítica, cierto es que sí faltó probablemente mayor independencia de la Asamblea para tomar tal vez ciertas decisiones con mayor, digamos, autonomía desde el Parlamento.
Pero fíjense usted cómo enarbolaban ese discurso en el pasado, ¿no? Y hoy va el presidente de la República a presentar el proyecto a la Asamblea y casi, con todo el respeto, que le trata como empleada a la presidenta de la Asamblea, pues, y le saca en cara que con los votos de su bloque ella llegó a ser presidenta de la Asamblea y le exige que tramite la aprobación de esta ley trole, de esta ley chanfaina. Oiga, si ambos tienen legitimidad democrática, pues, en un régimen presidencialista se eligen papeletas separadas, por un lado presidente de la República y por otro lado asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Y esos asambleístas tienen la misma legitimidad que el presidente Lazo. Esos asambleístas también propusieron planes y programas de gobierno a sus electores, pues no pueden pretender obligarles a asambleístas de UNES, de Pachacuti, y a aquellos que tengan una visión progresista del centro hacia la izquierda, a votar en contra de lo que ofrecieron en campaña a sus electores, pues, porque eso sería violentar sus propios principios éticos y violentar sus propios principios ideológicos. Consecuentemente, es inaudito que hoy se pretenda violentar la independencia de funciones, la división de poderes, so pretexto de que supuestamente existe el bloqueo. Lo que debería hacer el Ejecutivo es presentar cualquier iniciativa por separado. Si quiere presentar reformas en materia de política fiscal, en materia económica, presente otro proyecto económico urgente, una vez que este sea rechazado por parte del CAL, si es que esto llega a materializarse. Y presente por separado las reformas laborales también, que eso me parece es importante, y que sea tramitado esas reformas laborales por la vía ordinaria, como un proyecto de ley orgánica. Y algo adicional, es inaudito que se pretenda que tengamos dos códigos paralelos, porque eso es lo que quieren, aunque le llamen ley de oportunidades laborales, es un código paralelo. Eso va a generar una serie de problemas a nivel judicial, va a generar una serie de antinomias jurídicas, que supuestamente los empleadores que despidan a sus trabajadores que están amparados en el código antiguo para trasladarlos a la nueva legislación van a recibir sanciones pecuniarias, sanciones administrativas. Se propone en esta famosa ley de oportunidades laborales. Oiga, ¿ustedes creen que eso se va a cumplir? En la mayoría de casos, ¿qué hacen los empleadores? Cuando hay un problema con el trabajador y le quieren despedir, le despiden. O si no se somete a las nuevas condiciones, le dicen, si no te gusta, ándate y demándame. Y la mayoría de trabajadores ni siquiera cuentan con recursos económicos para acudir donde un profesional del derecho, porque pagar un abogado cuesta en este país. Porque los mismos que hoy presentan este tipo de propuestas son los mismos que también se oponían en el pasado a que tengamos una defensoría pública, pues. Es decir, abogados gratuitos del Estado porque decían el Estado obeso, que se gasta demasiado. ¿Qué quieren? Que la defensoría pública hoy colapse con una serie de demandas patrocinando a los trabajadores porque no tienen dinero para pagar los servicios de un profesional del derecho. Y algo adicional, la Constitución en el artículo 11, numerales 4, 6 y 8, señala que ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, de igual jerarquía, y que el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva. ¿Qué significa de manera progresiva? Con esto cerremos, Doc, porque se nos acabó el tiempo. Avancemos. O sea, a través de las normas y la jurisprudencia y las políticas públicas, y que será inconstitucional cualquier norma que menoscabe o anule el contenido de esos derechos. Consecuentemente, este proyecto de ley es absolutamente inconstitucional. Muchísimas gracias al doctor Mauro Andino Espinosa por sus reflexiones y este análisis que nos ha permitido compartir. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto, un abrazo. Lo propio, muy amable. 8:26, una brevísima pausa y regresamos para conversar con la asambleísta Ana Belén Cordero de la bancada de Creo, integrante o vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.